Nuestro tema de hoy, y también gracias al programa Cultura de Salud, vamos a traer el tema de tuberculosis y bioseguridad. Muy bien, entonces, para eso vamos a empezar y la última pregunta, Anthony, ¿puedes visualizar las letras que salen en la pantalla? Perfecto, muy bien, entonces estamos ya conectados con ustedes para traerles esta información útil y seguramente si ustedes también reciben esta información lo van a poder socializar con otras personas que en algún momento puedan estar en riesgo. Entonces vamos a empezar reflexionando acerca de este tema. ¿Será posible realizar alguna actividad con riesgo cero o también conocido como sin riesgo? Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, en cualquier actividad de nuestra vida, siempre va a haber un mínimo de riesgo al menos de poder no solamente contraer alguna enfermedad, sino tener algún accidente. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Eso es imposible. Hasta en los mejores lugares del mundo, donde se toma todas las precauciones del caso, ¿no? Igual siempre el riesgo va a estar presente. Es decir, el riesgo cero no existe. Por lo tanto, entonces, ¿de qué se trata esta capacitación, esta charla? Se trata de reducir al máximo esos riesgos. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando con seguridad. Y justamente esa palabra está resaltada para que ustedes lo tengan presente. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con seguridad? Y vamos a trabajar, en primer lugar, sabiendo qué es el concepto. ¿A qué nos referimos cuando decimos qué es seguridad? Fíjense ustedes esta imagen. Igual esta charla va a ser netamente reflexiva y va a haber, obviamente, información, pero lo más importante es que cada uno de nosotros tome conciencia de lo que estamos haciendo. Tomemos conciencia a dónde vamos a ir. Y miren ustedes, en esta imagen están observando a una persona que está en una burbuja, que está encapsulado, donde los agentes externos, como vemos ahí, esos objetos que están volando por el aire, caen a esa cápsula y rebotan. Y mi pregunta es, ¿realmente nosotros vivimos así? ¿Nosotros vivimos encapsulados? ¿Vivimos así protegidos de esa manera? Y la respuesta es no, ¿no es cierto? Estamos expuestos a muchos factores. Ahora hace poco nomás estamos recién saliendo de una pandemia que nos ha tenido apartados incluso de nuestros seres queridos por mucho tiempo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando nosotros decimos vamos a trabajar con seguridad o vamos a realizar alguna actividad con seguridad, no se trata de vivir encapsulados o vivir en una burbuja o de vivir con un chaleco que nos proteja, no. Se trata de hacer todas esas acciones o actividades que permitan al trabajador, en este caso al personal de salud, incluso a ustedes como estudiantes que en algún momento de la carrera van a tener que ir a un establecimiento de salud, van a tener que ir ya sea en sus prácticas preprofesionales, durante el internado, cuando ya trabajes en un hospital o incluso cuando quieras hacer una especialidad y seas residente, también. Entonces, lo que se trata es de laborar o realizar tus acciones académicas en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales. ¿Cuál es el motivo principal? Preservar la salud y conservar también los recursos humanos y materiales con que cuenta ese establecimiento de salud. Y la pregunta siguiente es, ¿qué es lo primero que debo hacer o qué es lo primero que debo tomar en cuenta para iniciar un trabajo o una actividad con seguridad? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer cuando voy a cualquier lugar, incluso hasta cuando vayas a hacer un viaje familiar o cuando vayas a un lugar que no conoces, ¿no? Lo primero es que tienes que hacer, averiguar a dónde vas a ir, cómo será ese lugar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos durante una jornada de trabajo o durante una jornada académica al lugar a donde vayamos a ir. Efectivamente, Anthony lo acaba de mencionar, hay lugares, por ejemplo, hay hospitales donde hay mayor casos de tuberculosis que en otros. Hay establecimientos de salud, ¿no? Donde hay mayor caso por la, digamos, por la característica de ese establecimiento de salud, donde va a haber mayores casos de personas de repente positivas y en otros lugares donde no se acepta este tipo de pacientes.
Entonces tenemos que conocer el lugar a donde vamos y cuáles van a ser los peligros y riesgos a los que vamos a estar expuestos. Entonces, todo esto se resume, esta primera parte, en que debes conocer bien tus tareas, ya sea como alumno, ya sea como trabajador o como cualquier personal de salud o como cualquier empleado de ese establecimiento. Entonces, tienes que saber bien cuáles van a ser tus funciones. Eso es el resumen de todo. Pero nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué son peligros? ¿Qué son riesgos? ¿Será lo mismo? Ustedes miren acá esta imagen. Estamos observando a un grupo de personas que están realizando una actividad X, ¿no? Sobre una tabla en un ambiente elevado. Entonces la pregunta es, ¿estas personas estarán trabajando con seguridad? ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen al trabajar de esta manera? ¿No? Y acá, sin ser experto, nos podemos dar cuenta que el ambiente de trabajo que están realizando esta persona no es el adecuado. Un mal movimiento o alguien por ahí que pasa mueve estos parantes, estas personas pueden tener riesgo de caída. Y ese riesgo de caída se puede convertir en un peligro para su salud. Fracturas, ya sea de cualquier extremidad, pueden tener heridas en cualquier parte, o incluso si por ahí hay un cable eléctrico que no está correctamente conectado, puede haber riesgo de electrocución y peligro, lógicamente, de su salud, ¿no? Entonces, será lo mismo y aquí vamos a dar el concepto. En primer lugar, vamos a diferenciar qué es peligro y qué es un riesgo. Peligro es aquella situación o característica intrínseca eh, de algo que es capaz de ocasionar un daño a las personas, equipos, procesos o al mismo entorno. En cambio, el riesgo es la posibilidad, es la probabilidad de que ese peligro se convierta en un daño. Entonces, con los ejemplos lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, un peligro es el ruido. ¿Y cuál es la posibilidad o el riesgo? Que ese ruido en la persona cause hipoacusia, lo deje sordo. Otro peligro es trabajar en altura, como hemos visto en esa imagen. ¿Y cuál es el riesgo? Es la posibilidad de una caída, con las complicaciones que puede tener una caída. Si una persona realiza trabajos eléctricos, ese es el peligro, ¿no? El peligro es realizar trabajos eléctricos. ¿Y cuál es el riesgo? La posibilidad de electrocutarse. En el ambiente de salud, porque estos son ejemplos generales, en el ambiente de salud, por ejemplo, ¿cuál es el peligro para un... Antes de eso quiero citar el ejemplo de los bomberos, que a mí me encanta ese ejemplo para poder compararlo con el tema de la salud. Los bomberos. Para un bombero, ¿cuál sería el peligro? El peligro es el fuego o el peligro es el humo que los puede intoxicar, ¿no es cierto? El monóxido de carbono. Entonces, ¿y cuál es el riesgo para un bombero? La posibilidad que ese fuego lo queme o que el humo lo intoxique. Eso sería el riesgo. ¿Se dan cuenta? Pero el bombero dice, no, hay fuego, yo no voy. No, al contrario, el bombero se enfrenta al peligro, conociendo los riesgos, ¿no es cierto? Conociendo los riesgos, se enfrenta al peligro, pero que se enfrenta al peligro así, como si nada, como cualquiera de nosotros lo haría. No, el bombero está preparado para enfrentarse a ese peligro. Va con su equipo de seguridad, se pone su traje rojo, ¿no? Va con su herramienta en caso de que quiera romper que sea necesario romper alguna pared, va con sus cascos, con su oxígeno, ¿no? Con su tanque de oxígeno para evitar justamente riesgo de intoxicación. Entonces el bombero, para atender una emergencia que es peligrosa, ¿no? Porque se dice que los bomberos incluso tienen la, no profesión, ¿no? Sino la labor más peligrosa, se enfrenta al peligro, pero no lo hace así de manera intrépida, sino va preparado para eso. Y en el ambiente de salud tenemos que tomar ese ejemplo de los bomberos. Cuando vamos a un hospital o a un establecimiento de salud a atender personas, ¿qué van? ¿Personas a recrearse, a jugar? No, a un establecimiento de salud van personas enfermas que necesitan una solución para su salud, ¿no? Pero esas personas se convierten en un peligro. ¿Por qué? Porque nos pueden poner en riesgo de contraer enfermedades, nos pueden contagiar enfermedades. Entre ellas, la enfermedad más conocida aquí en el Perú, que prácticamente es endémica en el Perú y en muchos países pobres como nosotros, de Latinoamérica, de África, donde hay muchos casos de tuberculosis, convivimos prácticamente con la tuberculosis. Nosotros como personal de salud nos exponemos a ese peligro que es el paciente
que es la enfermedad que padece. La tuberculosis es el peligro, en este caso que estamos tratando. ¿Y cuál es el riesgo? De que nos contagien, de contraer esa enfermedad. Pero le debemos de tener miedo a la tuberculosis, debemos alejarnos de nuestro paciente y decir, no, no te toco, no me acerco a ti porque tienes tuberculosis. ¿Lo vamos a estigmatizar a nuestro paciente? Pues no, tenemos que atenderlo porque ante todo es un ser humano, pero lo vas a atender así, más, eh, como si fuera cualquier otra persona, tampoco no. Tienes que ir como el bombero, tienes que ir preparado. En primer lugar, saber qué es la tuberculosis, cómo se contagia, cómo se trata, cómo se evita la tuberculosis. Eso es la preparación académica. Segundo, tendrás que ir con tu equipo de bioseguridad, bien puesto tu respirador N95, con tus guantes, con tu uniforme médico de trabajo. Y si es un ambiente donde sabes que hay pacientes con tuberculosis ya diagnosticado y son incluso MDR, XDR, pues tendrás que entrar con tu equipo especial de bioseguridad. No es tener miedo al paciente, no es tener miedo a la enfermedad, sino ir adecuadamente preparado. Reducir al máximo el peligro para que el riesgo también sea mínimo, ¿no? Entonces, el riesgo se presenta en todo momento cuando nos enfrentamos al peligro. ¿Pero podemos reducir el riesgo? La respuesta es sí. ¿Y cómo? Teniendo claro lo que es bioseguridad. Y esto es un resumen, antes de entrar al tema en sí, porque tuberculosis, mis estimados alumnos, hay tanta información que ustedes lo pueden leer, lo pueden revisar, pero lo que les voy a mencionar ahora es fundamental, incluso puede salvarles la vida y preservar su salud, porque tantos casos tenemos de colegas que se han contagiado en un ambiente hospitalario, en un ambiente de salud, lamentablemente tuvieron tuberculosis y no cualquier tuberculosis, sino las, digamos, las cepas, ¿no? O los tipos MDR, XDR, y muchos de nuestros pacientes o colegas han fallecido incluso por esta enfermedad. Entonces, para no entrar a esa estadística, tengamos bien claro primero lo que es bioseguridad. Y bio significa vida. Y seguridad, como hemos visto, son todas las medidas para realizar una actividad de forma segura, de forma protegida. Por lo tanto, en resumen, bioseguridad es seguridad de la vida. Aseguremos nuestra vida en cualquier lugar o actividad que realizamos. Por lo tanto, cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de un conjunto de normas diseñadas para la protección. ¿Para la protección de qué? De nosotros como individuos, como personas. Y si protegemos al individuo, protegemos a la comunidad, porque nosotros no somos seres aislados, nosotros vivimos en un ambiente. Nuestra comunidad, por ejemplo, ustedes tienen su comunidad científica de estudiantes de medicina. Nosotros somos parte siempre de una comunidad. Y sobre todo también en esta época tenemos que proteger a nuestro medio ambiente, porque si tenemos un medio ambiente saludable, eso también va a contribuir a que nuestra salud se preserve. Por lo tanto, bioseguridad son todas las acciones o normas diseñadas para la protección de la persona, en este caso el personal de salud, de su comunidad, es decir, de su entorno y también del medio ambiente, de contactos accidentales con agentes que pueden ser potencialmente nocivos. Y no solamente hablamos de agentes físicos, químicos, sino también de agentes biológicos, en este caso como la bacteria del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en bioseguridad tenemos que tomar todas las medidas que estén destinadas a establecer mecanismos de barrera. Y existen barreras físicas y también barreras biológicas que impida la transmisión de infecciones, en este caso tuberculosis, en todas aquellas actividades que están relacionadas al ambiente de la salud. Existen tres principios básicos de bioseguridad. Y esto lo vamos a mencionar rápidamente para que pasemos ya al tema de fondo. En primer lugar, el principio de universalidad. Segundo, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Estos son los tres pilares en los que se sostiene la bioseguridad. Entonces, ejemplos de cada uno de ellos. En primer lugar, el principio de universalidad. Significa que todo ambiente en el hospital potencialmente está contaminado. Si tenemos esa predisposición, cuando yo voy al hospital, por ejemplo, no concibo a veces hasta incluso me molesto, cuando veo a un personal de salud, ahora ya no por el tema de la pandemia, ¿no? Que todos andaban con su mascarilla, respirador, pero antes de la pandemia, en hospitales grandes donde hay pacientes con tuberculosis en gran cantidad, los veías a los estudiantes, y no solamente estudiantes, personal de salud, en las áreas críticas de los hospitales,
normal, conversando con el paciente como si nada, ¿no? Sin saber que de repente ese paciente puede tener tuberculosis o cualquier otra bacteria que lo puede contagiar, porque la vía respiratoria es la más fácil de contagiarse. Entonces, en los ambientes donde ya sabemos que potencialmente puede haber pacientes, partamos de eso. Universalidad quiere decir que voy con el concepto de que todo puede estar contaminado y podemos contagiarnos. Entonces tomamos las precauciones del caso. Segundo, las barreras de protección. Ahí tenemos claro que puede haber barreras biológicas, ¿no? O barreras físicas. Por ejemplo, una barrera biológica es estar adecuadamente vacunado, ¿no? Para que nuestro cuerpo tenga los famosos anticuerpos y pueda luchar contra la enfermedad cuando en algún momento nos expongamos a ese germen, ya sea una bacteria como la tuberculosis o cualquier virus. Y hay vacunas ahora, ¿no? Y también el uso correcto de barreras físicas, como los guantes, los respiradores, los mandilones que sean necesarios. Y finalmente, las medidas de eliminación, es decir, tomar conciencia de que todo material biocontaminado debe ser eliminado adecuadamente, sobre todo aquellos elementos punzocortantes o aquellos que ha tenido contacto con alguna secreción del paciente. Para eso ustedes han visto que hay lugares donde incluso los tachos de estos, donde vamos a eliminar estos residuos, tienen colores diferentes. El color rojo para algún tipo de eliminación, color amarillo, color negro, ¿no? Para poder ser eliminado de manera correcta. Pero hagamos uso de esa práctica, de esa buena práctica de eliminación. ¿Cuáles son los criterios de universalidad en un ambiente de bioseguridad? Y como les había dicho, tenemos que asumir en un ambiente hospitalario, porque cuando el paciente viene con algún síntoma de alguna enfermedad que todavía no lo hemos diagnosticado, no podemos saber exactamente qué es lo que pueda tener. Podemos, entonces, bajo este criterio de universalidad, asumir que toda persona está infectada, que sus fluidos, sangre, los fluidos corporales, ¿no? Por ejemplo, el esputo, que estos fluidos pueden estar potencialmente contaminados y pueden ser también potencialmente infectantes. Por lo tanto, es imposible saber, porque nosotros no tenemos microscopios en nuestros ojos, ¿no es cierto? Pero sí podemos suponer que hay algo que nos puede contaminar. Por lo tanto, no hagan lo que se ve acá en esta imagen, ¿no? Cuando toques a un paciente, tienes que estar debidamente protegido, sobre todo si vas a tocar una herida. Yo he visto, y es lamentable muchas veces, que personal de salud manipula heridas o manipula secreciones así directamente con sus manos. Digo, agarran la gasa y con sus manos echan el líquido que quieren curar aparentemente y con su mano directamente. Ahí, por ejemplo, pone riesgo también al paciente, porque tu mano puede estar contaminada. Y si hay una herida abierta y lo curas así nomás, puedes también contaminar esa herida, ¿no? Definitivamente se trata de hacer nuestro trabajo de forma correcta. Las precauciones universales, ahí tenemos una gran gama, incluso esta presentación a través de la sociedad científica que les está trayendo esta charla, yo se las voy a pasar para que también lo puedan tener presente y les pueda ser útil. Si quieren utilizar estas diapositivas para alguna vez que les pidan hacer alguna charla de bioseguridad, aquí tienen el material, ¿no? Entonces, las precauciones universales son aquellas que nos permiten evitar el riesgo, evitar el daño. Y ahí tenemos barreras protectoras físicas, como por ejemplo las mascarillas o los respiradores, incluso hay lentes que te permiten hacer una cirugía, la ropa del personal de salud, que debe ser siempre una ropa impecable, ¿no? De igual manera, imagínense, a veces yo veo, y a veces ya lo comento en tono de broma, ¿no? Nuestro mandil blanco es imagen, es prácticamente el mandil blanco, cuando un personal de salud, y en este caso un estudiante de medicina o un médico se coloca el mandil blanco, es prácticamente nuestro símbolo de calidad. Por lo tanto, respetemos nuestro mandil blanco y que realmente sea blanco, ¿no? Por justamente el color blanco se ha hecho para que cuando hay alguna mancha o está sucio, es fácilmente de detectar. Por lo tanto, ese mandil siempre tiene que estar impecable. Doctor, pero he ido a hacer mi labor y por eso me he manchado, mi mandil está sucio. Está bien, terminaste de hacer tu jornada, pues ese mandil tiene que ir a parar, no a tu perchero o después al lugar donde están todas tus cosas, ¿no? Y mucho, con mayor razón, si ha estado contaminado, a veces van con su mandil al comedor o van con su mandil que has manipulado pacientes a tu ambiente de repente que ya debe ser de seguridad. Algunos incluso van con su mandil, ¿no es cierto?, en su medio de transporte y después llegan a su casa con su mandil puesto.
Imagínense todo, la contaminación que están arrastrando, incluso pueden llevar gérmenes a su familia. ¿Se dan cuenta? Entonces el mandil, una vez que ya ha cumplido su función, debe ser lavado, desinfectado, ¿no? Y debe estar siempre limpio para que nuestros pacientes tengan una buena imagen también de nosotros, ¿no? Acuérdense que siempre nuestros pacientes nos van a tratar como nos ven. Así es, esa es la verdad. El paciente, tú le inspiras confianza, te van a tratar con respeto. No le inspiras confianza, te van a ver como uno más. Entonces, eso apréndanlo desde ahora. Existen eliminación de desechos en lugares con características. Por ejemplo, la bolsa roja para elementos biocontaminados o que han tenido contacto con secreciones humanas o de los pacientes. La bolsa amarilla para eliminar objetos especiales, como por ejemplo residuos de medicamentos o materiales radioactivos en algunos casos. Y la bolsa negra es para desecho común, no bolsas, envolturas, algunos papeles, etcétera, que no haya sido biocontaminado. ¿Hay riesgos químicos? Sí, muchos. Hay riesgos biológicos también, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Los riesgos químicos generalmente se da cuando hay exposición a sustancias tóxicas, a sustancias inflamables, incluso explosivos, etc. Esto es para cierto tipo de personas. No todo el personal de salud va a estar expuesto a riesgos químicos, solamente ustedes tengan presente que cuando en algún lugar existe ese símbolo de peligro, no está por las puras. Ese signo de peligro te dice que si vas a entrar a ese lugar, tienes que entrar debidamente protegido. Los riesgos biológicos es a los que nos exponemos el personal de salud y también los estudiantes. Las formas de contagio más fáciles son a través de la vía respiratoria y ahí está la tuberculosis, pero no es la única. Existen también enfermedades virales como la varicela, en este caso, por ejemplo, el coronavirus, que está de moda, ¿no? También la difteria, rubiola, la influenza, etc. Hay otros riesgos biológicos por inoculación mecánica, es decir, cuando uno se hinca con algún elemento punzocortante. Y ahí, en primer lugar, no está el VIH, por si acaso, ¿eh? Está la hepatitis B, la hepatitis C. Por eso que más adelante vamos a algunas recomendaciones con respecto a este punto. O puede ser por contacto directo. Es decir, tú vas a manipular un paciente o una secreción, no te pusiste el guantes, te puedes contagiar de hongos y a veces te tocas con esa zona, te tocan los ojos, puedes contagiarte de una conjuntivitis o cualquier otra enfermedad, escabiosis, por ejemplo, ¿no? Por parásitos, incluso por, hay personas que pueden estar infestadas de algunos ácaros, pueden estar infestadas de piojos o de pulgas, ¿no es cierto? Y también te pueden contagiar. Eso ha pasado muchas veces. Vas a un lugar, atiendes a tu paciente, tocas la zona que está afectada, le pasaste la mano y después te llevaste por ahí tus ácaros también, ¿no? Como premio. Como premio a no tener cuidado, a no tener presente las medidas de bioseguridad. Entonces, estos riesgos pueden ser sufridos por la persona o personal de salud. Por lo tanto, la bioseguridad comienza ¿dónde? ¿En el lugar de trabajo? No, comienza con el primer pensamiento. Eso grábenselo ustedes ahora en esta charla. La bioseguridad comienza con el primer pensamiento. Es decir, háganse siempre la pregunta, cuando voy a ir a ese lugar, ¿qué riesgos tengo? Me dicen que me cuide, pero ¿cómo debo de cuidarme? Y la gran pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Estoy haciendo bien mis funciones? ¿O solamente estoy yendo, como quien dice, por obligación? ¿No? Entonces, ¿será alguna manera de molestarnos cuando nos dicen, por favor, ponte el respirador? Has venido, ponte los guantes, ¿no? A veces hay que repetirlo cuando eso ya tiene que ser algo que ya esté concientizado, que ya esté metido en nuestra cabeza. Yo me acuerdo muchas veces que cuando íbamos a empezar una visita médica, por ejemplo, en una cama de un paciente que ya que sabíamos que tenía tuberculosis, pero queríamos ocultarlo, a veces en el mismo lugar me daba cuenta y tenía que llamarle la atención a mi alumno o al personal que nos acompaña y que estamos en este momento y que has entrado así, ¿no? Algo le faltaba. Por eso no es con el afán de molestarnos, al contrario, es para preservar nuestra salud. Tanto es así que ya desde el año 2010 y más énfasis se puso en el año 2015, ya hay un plan nacional de prevención y esto está regido por el Ministerio de Salud. Hay un plan nacional que ya actualmente, con mayor razón con el tema de la pandemia, este plan nacional se ha fortalecido y ya no solamente
es una recomendación, sino es una obligación, ¿no? Todo personal de salud debe conocer este plan y ponerlo en práctica sobre todo, ¿no? Se llama el Plan Nacional de Prevención contra la Hepatitis B, VIH y la tuberculosis, por el riesgo que estas enfermedades puedan tener en el personal de salud. Y cuando hablamos de personal de salud, también hablamos de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, de todas las especialidades o en todo caso, de todas las profesiones que tienen que ver con el salud. No solamente médicos, sino también enfermeros, técnicos, ¿no? Porque son personas y las personas pueden contagiar a otras personas. Entonces, lo que se trata es, la finalidad de este plan es proteger la salud de todos los trabajadores de la salud y fortalecer la atención en los servicios de salud. ¿Está bien? Y esto tiene magnitud nacional, no solamente en un establecimiento de salud, sino también a nivel nacional, regional y local. Y el objetivo es disminuir la exposición o la transmisión de estas enfermedades. Hepatitis B, VIH y sobre todo la tuberculosis, que es la que se contagia con mayor facilidad. Muy bien, entonces existe un plan. Aquí solamente estos son datos sueltos, ¿no? De el riesgo y sobre todo la estadística estimada de los contagios tanto de hepatitis B, de tuberculosis, de VIH en el personal de salud, ¿correcto? Entonces, la estadística está ahí presente. Con los elementos punzocortantes, entonces, ¿cuándo nos exponemos al peligro? Cuando manipulamos inadecuadamente estos elementos y sobre todo, ¿no es cierto? Cuando no hay una buena técnica, imagínense acá, antiguamente, ahora ya no se hace esto, ¿no es cierto? Después de utilizar una inyección, imagínate que el paciente esté contaminado con VIH o con hepatitis B, hepatitis C, y de pronto querías volver a poner el capuchón y ahí te hincas, ¿no? Entonces, la posibilidad el peligro se convierte en este caso en un riesgo, el riesgo de enfermarte, ¿no? Esto generalmente ya no se hace. Se aplica la inyección y así con todo el elemento se elimina en un recipiente que tiene las paredes duras, ¿no? Que no atravesca, que no permita que esa aguja pueda traspasar. Muy bien. De igual manera, el riesgo, ¿no es cierto?, ante cualquier exposición va a estar siempre presente. Ahora, hablando de los riesgos biológicos, fíjense ustedes, ¿ah? En un personal de salud, y esto ya está estudiado, si un personal de salud se hinca, ¿no?, con algún elemento punzocortante, el VIH se puede contagiar solamente menos del 1%. El mayor riesgo es que padezca de hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis B hasta un 27 a 37%, ¿no? Por lo tanto, en los estudiantes y en el personal de salud que vaya a trabajar en un hospital, tiene que estar debidamente vacunado contra la hepatitis B. Sus 3 dosis contra la hepatitis B. Por eso que se les exige, ya, vas a hacer tu rotación en un hospital, tienes que mostrarme tu carnet de vacunación. Así como nos exigen, o nos exigían, ¿no? Para ir a un establecimiento comercial, ¿no? Que tus 3 dosis contra el coronavirus, de lejos te veían, y si no venías con la mascarilla, ya inmediatamente no podías ingresar. Lo mismo, para ir a un establecimiento de salud, tenemos que cumplir los requisitos. Y cada establecimiento incluso pone sus normas en base al Plan Nacional de Prevención. Muy bien, entonces, ¿quiénes están expuestos al riesgo? Fíjense, enfermeros, enfermeras, médicos, el personal técnico, el personal de limpieza que a veces manipula inadecuadamente los productos de desecho. Y si nosotros no hemos tomado conciencia, imagínate en esta bolsa roja, ¿no es cierto?, que es para elementos biocontaminados, estas son bolsas delgadas, ¿no? Imagínate que alguien inconscientemente haya eliminado una jeringa, cuando la jeringa debe ser eliminada en un recipiente con paredes gruesas, ya sea esos cartones gruesos o hay esos recipientes de plástico gruesos, ahí se eliminan los elementos punzocortantes. Y acá el trabajador está manipulando las bolsas y de repente, sin darse cuenta, se hinca con una jeringa. ¿Se da cuenta? Porque ha sido eliminado de manera inadecuada. También exponemos al personal de salud. Obviamente personal que trabaja en banco de sangre y todo personal que realiza técnicas o procedimientos médicos en los pacientes. Los agentes biológicos ocurren ya sea de forma accidental, ¿no?, o de forma también
yo siempre digo, ¿no? Los accidentes a veces no existen como tal. Lo que existe más bien es la falta de observación a las normas, ¿no? Es decir, no hemos prestado atención, no hemos tomado conciencia y lamentablemente un accidente sería pues que estés pasando por ahí accidentalmente y te hinques con algo, ¿no? Pero no, si te has hincado en el momento que has realizado la técnica, el procedimiento en tu paciente es porque de repente no has tomado las precauciones del caso, ¿no? Muy bien, entonces fíjense ustedes, esto es lo que no debe realizarse, ¿no? Ya no se debe poner nuevamente, digamos, la tapita en la jeringa, ¿no? Sino se elimina completamente en un ambiente especial, ¿no? Si tenemos un accidente punzocortante, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasa si a pesar que he tomado las precauciones, ocurre que una persona se hinca, un personal de salud se hinca? ¿A dónde se tiene que acudir? Hay un flujograma de manejo. En primer lugar, la emergencia está a las 24 horas. Vas a la emergencia, reportas el caso y de ahí te van a ir guiando para que no corra en riesgo tu salud. ¿Está bien? Ya te harán los controles correspondientes, se reportará al área de epidemiología probablemente y te harán los controles respectivos, ¿no? Y no caigas en el temor de que, seguramente me van a llamar la atención o me van a decir que, ¿por qué no tuviste cuidado? No, eso ya cuando ocurre el accidente queda de lado. Incluso el personal de salud te preguntará así, ¿no? Para saber qué es lo que ha sucedido, pero ya no te va a estar llamando la atención ni nada, ya ocurrió el accidente. Simplemente se trata de tomar todas las medidas para que el paciente después no padezca de las enfermedades, ¿no? Este es un resumen de todo ese flujograma que está establecido en el Plan Nacional. ¿Qué ocurre si hay un accidente? Primero, fijarte cuál fue el elemento causante, cuál es el tipo de objeto, habrá estado contaminado o no, y posteriormente ver cuáles son los síntomas que presentará el paciente, ¿no? En este caso, de todos los casos reportados, ¿cómo ocurrió el agente punzocortante? Mire, inyectando, manipulando sangre, suturando, manipulando basura, otros, el que ha estadísticamente al que ha demostrado mayores casos de accidentes con punzo cortante ha sido justamente cuando han estado encapsulando nuevamente el elemento que tiene punzo cortante. ¿Se dan cuenta? Por eso que ahora ya, como ya se sabe eso, se recomendó que no se vuelva a poner la tapita en la jeringa con la aguja, sino se elimina como tal en un recipiente con paredes gruesas, ¿no? Este es el otro flujograma. Esto generalmente es, por ejemplo, cuando alguien ha perdido la conciencia, se ha caído, de repente se ha golpeado la cabeza. ¿Qué hacer? Los que están alrededor, que son testigos, son los que llevarán a la persona hasta la emergencia para que se pueda atender de manera adecuada, ¿no? De igual manera, se tiene que ubicar dónde fue el accidente, cuál fue el elemento, ¿no? Y por qué se dio. Esa es la pregunta. ¿Por qué se dio? No utilizó su equipo de bioseguridad, no conocía la técnica, ¿no? Adecuada para poder realizar el procedimiento, etcétera. Y acá viene ya para entrar al tema. Por ejemplo, esta es una estadística netamente en el Perú. Se dice que el VIH en el Perú y la tuberculosis conviven prácticamente. Pero en el personal de salud, que el contagio sea por VIH es muy poco, menos del 1%. ¿Ya? El contagio por VIH en la mayor cantidad de casos se da por transmisión sexual, vía sexual. Y en el personal de salud, pues, para que haya contagio sexual es rarísimo, ¿no? Los mayores casos de contagio por VIH en personal de salud se ha visto disminuido, por eso que la previsión es sobre todo para la hepatitis B. Muy bien. Algunos fluidos corporales que pueden contagiar y ahí está. La hepatitis B sí en el personal de salud representa un riesgo laboral muy importante. ¿Está bien? Esta hepatitis B puede ser en algunos casos aguda y después se tiende a cronizar, ¿no? Incluso el daño es muy alto en los pacientes que han contraído hepatitis B. Si no han estado vacunados, se puede convertir en una hepatitis crónica, ¿no? ¿Y cómo va a ser el contagio? Principalmente por vía parenteral, es decir, por un elemento punzocortante. También se puede contagiar vía sexual,
de la madre al feto, etcétera, pero eso en un personal de salud no es a tomar en cuenta. Generalmente en un personal de salud, ¿no? Se da por mala manipulación de elementos punzocortantes que han sido contaminados. Muy bien, la concentración de el virus, ¿no es cierto?, en los fluidos corporales, miren ustedes, es más elevado en la sangre, en el suero o en una herida, y menos, ¿no? Menos frecuente o la capacidad infectante en el sudor, lágrimas, leche materna, en la orina, en las heces. Por lo tanto, si un personal de salud manipula sangre de un paciente que sabe que tiene hepatitis B, con mayor razón tiene que hacerlo con mucha precaución y mucho cuidado. Ahora sí, entramos de lleno a nuestro tema de la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, transmitida por este micobacterium llamado el Mycobacterium tuberculoso. ¿Quiénes están expuestos? Todas las personas que puedan ir a un establecimiento de salud donde potencialmente hay pacientes con esta enfermedad. ¿Está bien? Entonces, la tuberculosis se contagia a través de, si una persona está contaminada, a través de la tos o estornudar, en esas gotitas que va eliminando, en esas microgotas que va eliminando. Y para eso tenemos que tener presente que un paciente bacilífero quiere decir que está con el bacilo en su organismo, puede eliminar, ¿no es cierto?, en una estornudada, en una tosida, puede eliminar hasta 100 millones de bacilos, ¿no es cierto? Y en cada de esas gotitas, esas microgotas, puede haber 1 a 2 bacilos. Por lo tanto, el riesgo de contagio es muy alto, porque la vía de transmisión es eh, vía respiratoria. El bacilo, perdón, puede ingresar por las fosas nasales, puede ingresar por la boca principalmente, ¿no? Y estas gotitas, incluso en el ambiente donde ha estado esta persona y de repente ha tosido, ha estornudado, esas gotitas pueden quedar suspendidas en el aire, incluso entre 1 hora y media para recién caer al piso. Por lo tanto, ese ambiente también puede estar contaminado. Por eso es que en los hospitales, donde hay pabellones con pacientes de tuberculosis, ese pabellón está debidamente ventilado, el sol entra por las ventanas, incluso hay, eh, digamos, zonas donde hay luz ultravioleta, ¿no? Para eliminar a los bacilos, ¿no es cierto? Y a pesar de todo eso, el personal también va bioprotegido, ¿no? Con su equipo de protección. Un dato importante es que en el Perú, entre, digamos, la población de estos casos de tuberculosis es muy alta, entre un 40-60%, ¿no? Hay pacientes que tienen su PPD positivo. El personal asistencial, un 89% les puede salir positivo. Y el personal administrativo, hasta un 87%. Ahora, el que tú tengas un PPD positivo ya te dice que es tuberculosis, la respuesta es no, porque la tuberculosis es tan, digamos, es tan diseminada aquí en nuestro país que muchos, incluso personal de salud, pueden tener pruebas serológicas positivas, pero no hacer la enfermedad. Y la enfermedad se va a presentar cuando por algún otro factor baja la inmunidad, por ejemplo. ¿Cuáles son los lugares donde puede propagarse con mayor facilidad esta enfermedad? Uno, ya sabemos, lugares de mucho hacinamiento. Imagínate viajar en el metropolitano, ¿no? En pleno verano, o hasta incluso en invierno, cierran las ventanas, poca ventilación, y basta que aquí haya un paciente bacilífero y contamina a todas estas personas. Miren ustedes, ¿no? El hacinamiento, la falta de ventilación. Otro lugar, en los hospitales, en los establecimientos de salud, hay zonas críticas donde puede haber pacientes. ¿Cuáles son esas zonas críticas? Áreas de emergencia, áreas donde se toma rayos X, ¿no? Porque si le vas a tomar rayos X, justamente al paciente es para descartar esa posibilidad, pero ese ambiente ya se convierte en un lugar donde se puede propagar la enfermedad. Áreas cerradas con poca ventilación, en los hogares, en los lugares donde hay albergues, ¿no? En las cárceles, en los medios de transporte, y puede haber contacto más cercano con personas de mayor riesgo. Y lógicamente en los establecimientos de salud. Muy bien, ¿necesitan protección respiratoria? Sí. ¿Quiénes? Todas las personas. Es decir, por ejemplo, para eso se requiere un ambiente ventilado.
sobre todo cuando hay pacientes con TBC en la fase activa, es decir, en la fase de que puede contagiar, es donde tenemos que tener mucho más cuidado. El ambiente donde vayamos a trabajar, bien ventilado, con ventanas amplias, que entre el sol, ¿no es cierto? Y sobre todo en aquellos pacientes que son sintomáticos respiratorios. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un paciente está en plena fase de exacerbación. Muy bien, ¿cuáles son la jerarquía de los controles de infecciones? La OMS presenta normas que se basan en la aplicación de, uno, medidas de control administrativas, medidas de control ambiental y medidas de prevención individual. ¿Qué son las medidas de control administrativas? Son aquellas medidas, ¿no es cierto?, que nos impone el establecimiento de salud para disminuir el riesgo de transmisión de la tuberculosis. Es decir, cuando tú vayas a un establecimiento de salud, cuando vayas a ser interno o cuando vayas a hacer una rotación, te van a decir, incluso hasta lo van a capacitar, ¿ah? Cuando uno, por ejemplo, va a ser el internado, el área de capacitación del hospital primero les va a dar lo que se llama las inducciones, ¿no? Y no falten esas inducciones porque es un requisito. Entonces, en la inducción te van a decir, estas son las normas del hospital, ¿no? Eso se llama control administrativo. Esto es lo que tú tienes que conocer y poner en práctica cuando hagas tu internado, ¿no? Son todas las políticas que permitan hacer buenas prácticas hospitalarias, ¿no? Entonces, lo que se busca, por ejemplo, en este panorama es que las áreas de espera no estén saturadas de gente, ¿no? Las salas de hospitalización de pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, incluso son pabellones especiales, ¿no? Para que cuando el personal de salud vaya, ya sepa, ¿no es cierto?, qué tipo de paciente va a tratar. Con mayor razón, para tener en claro, ¿no es cierto?, eh, cuáles son las medidas de bioseguridad que debe tomar. ¿Cuáles son las áreas críticas que ustedes deben de conocer en un ambiente de salud, en un ambiente de hospital? Los servicios donde se atienda pacientes con tuberculosis, por ejemplo, los pabellones de neumología, las áreas de espera, porque en las áreas de espera, ahí sí, pues no sabes a veces qué paciente puede tener o no la enfermedad. Las áreas de recolección de esputo, lógico. Si hay un lugar del hospital, obviamente que está apartado, donde se toman las muestras de BK, donde todos los pacientes van a ir ahí a toser, a botar esa flema, esa expectoración para dejar su muestra, pues ese área es un área sumamente contaminado, ¿no? Ahí mucho cuidado con el personal de limpieza. Ellos deben estar bien capacitados para que cuando manipulen esa zona tomen todas sus precauciones. Las áreas de medicina interna, las áreas de neumología, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Son áreas donde uno debe tener todas las precauciones del caso. Y se debe hacer un control y seguimiento de los trabajadores de salud. Para eso se debe realizar pruebas periódicas. Incluso les van a pedir a ustedes también, previo al internado, una radiografía de tórax, le van a pedir sus pruebas de BK, ¿no es cierto? Ahora les van a pedir su carnet de vacunación contra hepatitis B, y obviamente contra el coronavirus, ¿no? Y cuando cumples todos esos requisitos, recién te van a dar tu vacante para que puedas ir a hacer tu internado. Muy bien, entonces a eso se llama hacer los controles de los trabajadores. Medidas de control ambiental son todas las acciones para que el ambiente sea saludable, ¿no? En el hospital, áreas abiertas, ventanas grandes, que entre el sol, que haya flujo de aire, ¿no? Para evitar justamente la contaminación. Ahí está, miren, el ejemplo práctico. Así sea, así no sea un hospital grande, así vayas a un establecimiento de salud, miren ustedes, en esta posta de madera incluso, ventanas grandes, iluminadas, ¿no? Solamente acá que por la época, ¿no es cierto? No se tiene la precaución, digamos, de colocarse la mascarilla, pero aquí la imagen debería ser con un personal de salud debidamente protegido, ¿no? Esta foto básicamente era para ver el propósito de la ventilación. Un ambiente ventilado, así sea el lugar más humilde, así sea un establecimiento de madera, debe estar adecuadamente ventilado para evitar justamente la propagación de esta enfermedad, ¿no? Incluso esto ya está normado, está regulado, cómo debe ser la ubicación del paciente, dónde debe estar la ubicación del personal de salud y que el flujo de aire sea continuo. ¿Se dan cuenta? Todo esto ya está estudiado y normatizado. Las medidas de prevención individual, ahí va. Esto es lo que tenemos que meternos a la cabeza. Esto es lo que tiene que estar en nuestro chip.
uso adecuado de los equipos de bioseguridad. Cuando en algún momento yo he hecho supervisiones en los establecimientos de salud para poder ver si el personal utiliza o no adecuadamente su equipo de bioseguridad, gran porcentaje no sabía utilizar adecuadamente el respirador, por diferentes motivos, incluso hasta se justificaba. ¿Y cuál era su justificación? No, de que, miren, el respirador no le permitía respirar, no, que me aburre, me cansa, siento que me ahogo, me incomoda, me duele, ¿no? O incluso ponían excusas como es verano, me sofoca, empiezo a sudar. Efectivamente, no es fácil el trabajo de un personal de salud, pero debemos estar protegidos porque ante todo está nuestra protección y la protección también de nuestros seres queridos. Lo principal es no contagiarse para no contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, las medidas de protección individual parten de uno mismo. Conociendo todas estas recomendaciones, usemos adecuadamente nuestro equipo de bioseguridad. Por lo tanto, miren ustedes, las mascarillas no es para el personal de salud. Estas mascarillas simples son para los pacientes, para evitar que el paciente siga esparciendo el virus o la bacteria. Pero para el personal de salud debe ser el respirador N95. Cualquier marca que ustedes prefieran. Antes, claro, estaba de moda este, ¿no? Pero ahora hay muchas marcas y tenemos a la mano incluso, ahora ya está a un precio más económico, los respiradores N95. ¿Y por qué se llama N95? Por el porcentaje de protección, ¿no? Las mascarillas deben ser usadas por los pacientes. Incluso si tú ves un paciente con tuberculosis que está tosiendo así, tú como personal de salud le tienes que decir, señor, póngase su mascarilla. Si va a toser o estornudar, no esparza, ¿no es cierto?, esas partículas. En la mascarilla va a quedar atrapada, ¿no? Entonces, de esa manera se evite la propagación de los microorganismos. Ahí está. Y los respiradores son para nuestros trabajadores de salud o personal de salud, ¿no? Y más adelante vamos a ver la tasa de protección que brinda estos respiradores. Por lo tanto, aquí dice, miren, estos respiradores N95, como les decía, este es un ejemplo nomás, pero hay diferentes marcas, tienen una eficacia de protección por la tecnología con que cuenta hasta un 95%. Es una filtración mínima de la bacteria, ¿no? Entonces, estos micobacterios, si lo usas adecuadamente, te protege de estos micobacterios hasta un 95%, ¿no? Hay un mínimo, sí, de contagio, que no lo protege, pero para eso está ya las otras medidas, como por ejemplo tomar tu distancia, trabajar en un ambiente adecuado. Uno mismo tiene que ser consciente de la medida de bioseguridad. Por lo tanto, resumiendo toda esta charla de bioseguridad relacionada a la tuberculosis, las normas nos indican cómo hacer, ¿no?, nuestro trabajo para cometer menos errores y en lo posible no sufrir accidentes ni tampoco contagios, ¿no? Ni las consecuencias. Pero lo principal es esto. Si yo evito el contagio, si no me contagio, no voy a contagiar a otras personas. Algo fundamental. Esto se vio incluso en la época del coronavirus. Si no me contagio, no me contagian. Algo básico, ¿no? Y si no se contagian otras personas, tampoco me van a contagiar. Solamente para mencionarles algo acerca de la tuberculosis, ¿no? Ya estos son datos académicos, básicamente. La tuberculosis, como hemos visto, el mecanismo de contagio es a través de una persona que está contaminada, puede esparcir la bacteria a través del aire, ¿no?, en esas partículas. Esas partículas ingresan vía respiratoria y se van a anidar en principalmente los pulmones. Posteriormente, esa bacteria se sigue replicando y van destruyendo el parénquima pulmonar y ocasionando incluso complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la tuberculosis que se observa con mayor frecuencia? Por ejemplo, las hemoptisis, ¿no? Es decir, destruye tanto el pulmón, destruye los vasos sanguíneos y el paciente cuando tose empieza a toser con sangre. Eso se llama hemoptisis. O los derrames pleurales, es decir, el líquido pleural, en el espacio pleural se acumula líquido, ¿no es cierto? Y incluso esos pacientes a veces no tosen, pero sí presentan dolor. Hacemos una toracocentesis, sacamos líquido para estudio y nos damos con la sorpresa de que tiene tuberculosis pleural, ¿no?
Otras complicaciones de la tuberculosis, la persona empieza a bajar de peso considerablemente, ¿no es cierto? Y lo predispone a incluso sufrir otras enfermedades, principalmente como VIH, como hepatitis B, es decir, le baja también la inmunidad, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico para esta enfermedad? En primer lugar, el diagnóstico clínico, es decir, los antecedentes de la persona, buscar los antecedentes familiares, si ha tenido contacto o no con otras personas, los síntomas que pueda presentar, una tos con expectoración por más de 15 días, ¿no? Y a eso le sumas las pruebas de diagnóstica, como el BK en esputo, o el cultivo también de BK, la prueba de PPD. Lo que nos ayuda bastante y de manera rápida es una radiografía de tórax, donde va a haber un patrón característico, ¿no es cierto? Donde vamos a ver un infiltrado probablemente, principalmente en los ápices pulmonares, que es donde se ve con mayor frecuencia los pacientes con tuberculosis. Y si queremos saber qué tipo de tuberculosis tiene, porque acuérdense, hay TBC sensible, hay TBC MDR, o los famosos multidrogoresistentes, o XDR, le hacemos unas pruebas especiales. Y esas pruebas especiales que en esta época se hace con mayor ya facilidad, ¿no? En los hospitales grandes, incluso el Instituto Nacional de Salud tiene sus laboratorios y nos va a decir qué tipo de tuberculosis es, si es sensible, es MDR o XDR. Y una vez hecho el diagnóstico, instaurar un tratamiento lo más pronto posible. Y de esa manera cortamos la cadena de que la enfermedad siga afectando a más personas. Muy bien, nos despedimos con esta frase final que dice: la prevención de los accidentes laborales o en cualquier actividad laboral en el sistema de salud precisa un profundo cambio, sobre todo de conducta y un cambio cultural. Es decir, el cambio está por nosotros mismos. La actitud con que vayamos a hacer nuestro trabajo a un establecimiento de salud va a ser fundamental para poder evitar el riesgo y el peligro de contraer alguna enfermedad, sobre todo la tuberculosis, que fácilmente se puede diseminar. Estos cambios a veces son lentos, pero tenemos que ir avanzando paso a paso y exige la participación de todos. Muchísimas gracias y quedo atento a ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Muchísimas gracias. Por supuesto, por supuesto. Ajá. Pueden ir escribiendo o, como dijo su compañero, activan su micrófono y pueden hacer la pregunta directamente también, ¿no? Y mientras van pensando en su pregunta, yo les voy haciendo un comentario, ¿no? De lo que observamos en nuestra práctica diaria. Antes de la pandemia, ¿no? La tuberculosis, pues, en el Perú era una de las principales enfermedades, incluso es un problema de salud pública. Cuando se dio el tema de la pandemia, como que quedó un poco relegado, incluso en los pacientes con tuberculosis que iban a sus controles, imagínense, dejaron de asistir a recibir sus medicamentos, a hacer sus controles, porque se puso de moda pues el coronavirus, ¿no? Todo era coronavirus. Imagínense en pacientes con tuberculosis que abandonen el tratamiento. Eso genera más resistencia, porque como es una bacteria, el tratamiento es con antibióticos. Y no solamente un antibiótico, son un esquema de tratamiento farmacológico. Y si el paciente abandona por X motivos, o a veces incluso el propio medicamento puede generar reacciones adversas al medicamento, eso genera mayor resistencia. Y justamente esta enfermedad provocada por esta bacteria es una de las más resistentes que existen. Está presente con la humanidad desde el primer momento en que el ser humano se tiene evidencia de haber participado en las actividades de la vida. Incluso en las momias egipcias, ¿no? En las momias egipcias
cuando se han encontrado esos cadáveres ya de miles de años, ¿no? De antigüedad, han hecho los estudios y han encontrado tuberculosis, sobre todo el famoso mal de Pot, que era la tuberculosis ósea, ¿no? En las momias egipcias, imagínense. Por lo tanto, esta bacteria ha convivido con el ser humano desde mucho antes. Personajes famosos, ilustres de nuestra cultura, de nuestra historia, han tenido tuberculosis. Si usted, por ejemplo, como un tema de información adicional, ¿no? Ya que el médico siempre debe conocer de todo, buscan un poco de la historia del Perú y ponen a ver qué personajes históricos han tenido tuberculosis. Y efectivamente, ¿eh? Hay muchos personajes, tanto religiosos, héroes, considerados héroes de nuestra patria, han padecido de esta enfermedad, ¿no? Y ahora, pues, con mayor razón, el diagnóstico se hace ya más preciso, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todos, doctor. Muy agradecido también por la información del día de hoy. A veces sí tenemos presente, eh, bueno, tenemos presente ciertas cosas, pero siempre es bueno tenerlas mucho más presentes, ¿no? Como en este caso, hay varios factores que nosotros como estudiantes, bueno, en mi caso interno, había dejado en cuenta, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente, en el caso de las áreas de rayos X y tomografía, que son lugares cerrados por la protección radiológica, y a veces vemos, recibimos las órdenes con pacientes que con descarte de tuberculosis o simplemente vienen por un chequeo y, bueno, vemos que es tuberculosis. Y lamentablemente en el servicio hospitalario nacional, pues ingresa un paciente, sale y inmediatamente ingresa otro, ¿no? ¿Cuál puede ser la manera de prevención o desinfección que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Quizás a Uh -huh. veces los protocolos hospitalarios no tienen algo establecido, ¿no? O quizás no se cuenta con los recursos a la mano, ¿no? Porque hay que solicitar, por ejemplo, el amonio cuaternario, ¿no? Y entonces también el alcohol simplemente no está al alcance y hay que solicitarlo en otra oficina, ¿no? Pero ¿cuál sería nuestra prevención en este caso que no hay ingreso solar y tampoco hay ventilación, ¿no? En el caso de atender a pacientes con tuberculosis. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Jonathan. Y efectivamente, mira, tú mismo lo acabas de precisar. A veces nos piden que descartemos TBC, ¿no es cierto? Y llevamos a nuestro paciente, obviamente, al área de rayos X o al área de tomografía, que incluso es un ambiente mucho más cerrado todavía, ¿no? Y si el paciente en ese momento está bacilífero, como los había mencionado, bacilífero está en plena actividad, el riesgo de contagio es muy alto. Efectivamente, hay algunos hospitales que incluso han marcado la ruta que debe seguir un paciente para descarte de TBC. Es decir, los llevan por un ambiente especial, porque al final no hay aquí en el Perú, ¿no? Debido a nuestra deficiencia, sobre todo en infraestructura, no tenemos un ambiente exclusivo, salvo algunos lugares así muy especializados, donde se deba de tomar, por ejemplo, a un paciente que tiene TBC o descarte TBC exclusivamente que lo vaya a utilizar eso. Generalmente rayos X en la gran mayoría de hospitales, el área de rayos X es utilizado indiscriminadamente, tanto por el que pueda tener o el que no pueda tener tuberculosis. Entonces, hay algunos casos, sí, donde se ha marcado la ruta, ¿no? Si es un paciente con descarte de TBC, no es darle solamente la orden y que ya vaya por su cuenta a sacarse el examen, no. Si hay sospecha clínica y eso lo quieres confirmar mediante una imagen, porque la imagen es lo más rápido, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico al menos inicial. Si tiene tu sospecha clínica, con la imagen, inmediatamente ya tu sospecha se puede convertir ya no una sospecha, sino en un diagnóstico. Entonces, existe una ruta por donde debe ser trasladado ese paciente. Es decir, no darle solamente la orden y que vaya por donde quiera hasta llegar a rayos X, no. Hay una área rígida, restringida, ¿no? Por donde debe ir y se hacen las coordinaciones previamente. Mira, voy a tener un paciente que tenemos sospecha de TBC, primera vez que se va a hacer todo el diagnóstico, o es un paciente que ya tiene TBC y está viniendo a su control, ¿no? Entonces, para que se brinde
también al personal que vaya a tomar rayos X, ¿no es cierto?, toda la seguridad del caso. Ya tomará sus precauciones. Por ejemplo, a veces, como ya está en su ambiente y no hay pacientes, está sin el respirador, vamos a llamarle respirador, ¿no? O sin los equipos de bioseguridad. Pero si ya se hace la coordinación y se le dice, tal paciente va a ir, ¿no? El personal también va tomando sus precauciones. Pero como bien lo acaba de decir Jonathan, carecemos mucho a veces de los recursos materiales, por lo tanto, el recurso humano ahí es sumamente importante. Si está bien capacitado, toma la conciencia y cuando lleve al paciente a hacer esa imagen que es necesaria, ¿no? Porque no se le va a pedir a un paciente imagen si solamente por de repente saber qué es, no, sino lo que queremos es hacer un diagnóstico. Y para eso, el ambiente, si bien es cierto, en tomografía rayos X a veces es cerrado, pero después de que se utilizó ese ambiente, ¿no es cierto?, vaya el personal de limpieza, también que ya ha estado debidamente capacitado, y al menos descontamine con los elementos que tenga, ese ambiente. ¿Para qué? Para que el paciente que venga después de, ¿no es cierto? Imagínense que haya usado el tomógrafo. Y el paciente al estar echado en el tomógrafo también va a emitir secreciones y todo. Y después de que utilizaste ese tomógrafo, no vas a meter a otro paciente. Imagínate que después de eso le toque pasar tomografía en el orden a un paciente que esté inmunocomprometido, ¿no? Prácticamente sería como, digamos, exponerlo más al paciente inmunocomprometido que vaya inmediatamente después a tomarse una tomografía en ese área que ya ha estado contaminada. No, al paciente, obviamente después de tomar el examen de rayos X con tuberculosis, o que se sospecha tuberculosis, se lo lleva al ambiente donde va a esperar sus resultados, pero ese ambiente, antes de ser utilizado por otra persona, debe ser debidamente descontaminado, con los elementos que tenga el personal de limpieza, ¿no? Así solamente tenga alcohol o así solamente tenga jabón y detergente, pero tiene que descontaminar toda esa área para recién volver a ser reutilizado, ¿no? Eso es fundamental. Pero como tú te has dado cuenta en la práctica, no se ve, a veces no se ve. Llaman a un paciente y enseguida está entrando el otro y el otro y el otro, y en qué momento lo desinfectaron, en qué momento lo limpiaron. Eso parte de la conciencia de uno mismo, ¿no? No se trata solamente ya porque ya se va a acabar mi turno y tengo 3 pacientes en espera y el que vino antes fue tuberculoso y no, si llamo al de limpieza hasta que venga, me va a demorar y todo, pero expongo a los demás. De eso se trata de tomar conciencia, ¿no? De tomar el aspecto conductual para prevenir enfermedades, cortar ese flujo. Muy bien, gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Uh-huh. La TBC de mama. Muy bien, mira, muy bonita pregunta. La TBC de mama es lo que conocemos, está dentro del grupo de la tuberculosis extrapulmonar. Recuerden que la tuberculosis puede ser clasificada en 2 grandes grupos. La pulmonar, que es la más común, la más frecuente, que es la más fácil de contagiarse, y la otra que es la tuberculosis, digamos, extrapulmonar. Y esta tuberculosis extrapulmonar puede afectar a la mama, a la piel, a cualquier otro órgano, incluso al cerebro, ¿no es cierto? A los riñones, esa es la a los huesos, que es muy común, ¿no es cierto? Eso se llama la tuberculosis extrapulmonar. Por lo tanto, el diagnóstico es más dirigido. Por ejemplo, si clínicamente la persona con TBC de mama, como cualquier otra tuberculosis, va a empezar a tener baja de peso, sudoración nocturna, y la pregunta es, ¿pero por qué no? Porque eso no lo vas a ver. Y aparte, la TBC de mama no va a tener tos, porque es una tuberculosis extrapulmonar, es decir, está fuera del aparato respiratorio. No va a haber tos. Entonces, ¿y cómo hago el diagnóstico? Ahí sí, pues el diagnóstico, si no hay clínica, ¿no? Si no ha tenido baja de peso, etcétera, porque le das primero los exámenes comunes, ¿no? Un hemograma, un chequeo general, como decimos. Pero si por ahí hay un factor de riesgo, ya, pues dependiendo de la edad, si es menos de 40 años, ¿no es cierto? No la puedes exponer todavía a una mamografía, ¿no? Porque es una radiación. Entonces, utilizas algo más inocuo para el paciente. Lo más común, una ecografía de mama. ¿Para qué? No tanto para diagnosticar netamente tuberculosis, sino para ver la integridad de la mama. Pero si en la mama encuentras algo que es sospechoso,
¿no? En la ecografía, porque la ecografía es lo más económico y rápido de poder diagnosticar y decir si esa mama está normal o no está normal. Si está normal, adiós, gracias. Buscarás otro foco, como dice, ¿no? Porque baja de peso, porque tiene esos síntomas. Pero si en la mama le encuentras un nódulo, le encuentras una zona que no es normal, ahí ya le pides una mamografía. La mamografía te dará algunos alcances, ¿no? Te dirá si está consolidado o si está calcificado o si es sospecha también de cáncer de mama, etc. Y ahí lo que queda ya es confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo confirmas? A través de una biopsia. Y en la biopsia, ¿no es cierto?, tomas la muestra y lo mandas al estudio anátomo-patológico. Ahí recién te darán el diagnóstico si realmente es o no una tuberculosis extrapulmonar o cualquier otra enfermedad que esté afectando a la mama. Pero es un examen más dirigido, ¿no? Y buena pregunta, porque no es muy común. No es muy común que una mujer tenga tuberculosis de mama. Son casos raros, sí, hay casos reportados, son esos reportes de casos que a veces lo tenemos presente, porque no es muy frecuente. Es un tipo de tuberculosis extrapulmonar y el diagnóstico tiene que ser sumamente dirigido. Muy bien, gracias igual por la pregunta. Hola, ahora puedes reservar una cita en Clínica Santa Beatriz a través de los siguientes medios. Puedes llamarnos al 4800-535 o al 999-802-956. También puedes dejarnos un mensaje en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Clínica Santa Beatriz Perú. Nos ubicamos en Jirón Ramón Dagnino 227 Jesús María Lima. Escríbenos y reserva tu cita con los mejores especialistas.